La oposición de Tailandia pide que se anulen las elecciones y se resiste a la conformación de un nuevo parlamento. La crisis política de Tailandia parece haber iniciado un camino de difícil retorno. En las últimas horas, el Partido Demócrata, la principal fuerza de la oposición, pidió al Tribunal Electoral que anule las polémicas elecciones nacionales del último domingo, en las que un boicot opositor impidió conformar el Parlamento que debe elegir al primer ministro. En estos comicios, los grupos antigubernamentales impidieron el sufragio en 42 de las 375 circunscripciones en todo el país y forzaron la suspensión en 9 provincias sureñas. ที่มาร่วมกันรักษาประชาธิปไตยแล้วก็ที่สำคัญการเลือกตั้งวันนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะแม้ว่าอาจจะมีติดขัดบ้างในบางหน่วยเลือกตั้งแต่ก็ทุกอย่างเราก็ผ่านพ้นไปด้วยการที่ไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆที่จะทำให้พี่น้องประชาชนมีความกังวลค่ะนี่ก็เป็นความสบายใจแล้วก็ขอขอบคุณประชาชนทุกคนค่ะที่ในการที่เราได้ร่วมกันในการรักษาระบอบประชาธิปไตย El boicot de los manifestantes impidió la elección de los 475 diputados para el nuevo Parlamento. Esto obligará a convocar nuevos comicios parciales en un proceso que podría alargarse entre 3 y 4 meses. De esta manera, el mandato de la primera ministra Yingluck Shinawatra podría quedar en un limbo durante un lapso prolongado a la espera de que se elijan los diputados necesarios para constituir el cuerpo. Una parálisis que agravaría las consecuencias negativas de esta crisis política que ya comienza a tener su correlato en la economía. Para los analistas, el trasfondo de esta prolongada crisis no es otro que la lucha entre la élite tradicional, corporizada por los militares, la burocracia y la corte, y la nueva élite simbolizada por el controvertido Thaksin, hermano mayor de Yingluck, quien gobernó el país entre 2001 y 2006. Thaksin fue derrocado el 19 de septiembre de 2006 por un golpe militar y actualmente está refugiado en Dubái, donde escapó de las denuncias de corrupción que lo cercaban. En tanto, las manifestaciones y la violencia volvieron a ocupar las calles de Bangkok, donde se reclama la renuncia de la premier, quien pretendía reafirmar su legitimidad en las urnas. En los últimos meses, la represión a las protestas provocó la muerte de al menos 10 personas y heridas a otras 500. Por eso, la incompleta elección y los disturbios callejeros volvieron por estos días a arrojar la sombra de los militares sobre la frágil democracia tailandesa. Estados Unidos advirtió sobre la posibilidad de un golpe militar y se mostró preocupado por el boicot a las elecciones. En estos comicios, los opositores bloquearon el voto en un quinto de las circunscripciones del país, pidiendo la renuncia de Yingluck y la asunción de un Consejo del Pueblo para reorganizar el sistema político. De todos modos, se estima que podrían pasar meses antes de que se encuentre una salida política a la crisis, por lo que Yingluck seguiría siendo una líder con las manos atadas para tomar decisiones de trascendencia. Es probable que estos comicios no cambien la situación de un país que arrastra años de polarización y enfrentamiento entre la clase media de Bangkok y los adherentes de la monarquía, frente a los sectores más postergados y los que habitan el ámbito rural. เพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเลือกตั้งไม่ได้นำไปสู่คอนเซนแซสในสังคมใดๆนะคะปัญหาสังคมไทยที่เกิดขึ้นในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาและจะร้ายแรงมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือความชอบธรรมของสถาบันการเมืองต่างๆโดยเฉพาะประชาธิปไตยนะคะคนจำนวนหนึ่งเชื่อมั่นในประชาธิปไตยคนจำนวนหนึ่งไม่เชื่อมั่น Mientras, el enrarecido clima político se hace sentir con fuerza en la economía del pequeño país del sureste asiático.
Algunas de las grandes empresas como Toyota anunciaron que podrían rever sus planes de inversión si la crisis se prolonga. Hace poco más de 2 años, un 5 de agosto de 2011, Jingkluk, con solo 44 años y sin experiencia política, se convertía en la primera mujer en gobernar Tailandia. Ahora, deberá demostrar que es capaz de mantenerse con el gastado poder que le queda en un país que desde 1932 sufrió 18 golpes militares. En todo ese lapso, solo un premier logró completar su mandato, su hermano Thaksin. Quizás él tenga la fórmula. Bueno, como veíamos en el informe, hay una división entre los dos sectores en pugna. Yo quería agregar algo en relación a la clase social con la que se identifican cada uno. La actual premier la siguen las clases medias bajas, las bajas y las rurales, mientras que los opositores, los que están en las calles, las manifestaciones, en general, según por lo menos esto es lo que dicen los analistas y en varios de los medios de Tailandia, serían la clase media alta, el empresariado, la burguesía de Bangkok, como decía el informe, la élite cercana a la monarquía y el ejército, es decir, en parte un electorado, digamos, monárquico-militarista. Esto es para, bueno, como un análisis, se quiere, de clase. Lo que me pareció interesante, y creo que se vincula con el primer informe que tuvimos, Rulo, con el que tiene que ver con este giro de los capitales financieros, es otro artículo que lo leí y lo recomiendo. Ahora, esta mañana, justamente está viendo que lo subieron en rebelión.org. Es de Andrei Vitchek, que es en realidad, él nació en la Unión Soviética, pero está nacionalizado en Estados Unidos y de hecho trabaja en varias universidades norteamericanas y es periodista y ha viajado cubriendo muchos de estos lugares donde hay situaciones que él ve como similares y realmente cuando nombra determinados países vemos que lo son. El título de la nota dice: Occidente fabrica movimientos de oposición en Egipto, Ucrania, Cuba, Tailandia y la frontera sirio-turca. Pero después, cuando uno avanza en la nota, ve que se pueden asociar también con estos movimientos casos como lo que pasó en Brasil, casos como lo que pasa, él habla de Venezuela, en el momento en que trataron de derrocar al presidente Chávez, que armaron como una oposición fuerte, Zimbabue y Bolivia en relación a lo que pasó en la marcha del Tignis, etc. Hace como una especie de manual o de listado de situaciones donde dice, bueno, se toman edificios gubernamentales, cosa que pasó efectivamente en Ucrania, en Brasil, en Tailandia, quema de edificios, aparecen grupos hiperviolentos dentro o mezclados con los manifestantes, como los Black Bloc en Brasil. Aparecen movimientos de oposición que aparentan como políticos o como ONG, pero que piden la destitución del presidente y donde no se sientan a la mesa de negociación, porque siempre están corriendo un poco el arco y pidiendo algo más, con lo cual la situación es como la de ahora de Tailandia, de parálisis, porque no hay posibilidades de solución. Claro. En muchos casos dice que esto es contra gobiernos moderados, como el caso de Egipto, progresistas, pero en casi todos los casos tienen que ver con gobiernos que fueron elegidos democráticamente, que son populares en el sentido de que no siguen las directivas de Washington o del gran capital en forma así, digamos, sostenida, o que defienden del saqueo internacional. Y por supuesto que hablan de los medios de comunicación como los grandes aliados, porque lo que hacen los medios de comunicación es desacreditar los gobiernos electos, crear un escándalo y apoyar a estos movimientos nuevo. Me pareció que era, y digamos, otra función de los medios es confundir, porque es interesante esto, dice, el público no sabe cuál es la protesta buena y cuál es la protesta mala, claro, o cuál es la protesta real, legítima, de la gente que está enojada, sí, legítima, que pide otra cosa, o de la que está armada. Entonces, esta confusión genera una situación que parece que es novedosa, que es la que está atravesando varios países, y me parece interesante para ponerle el ojo. Y yo creo que no se puede meter en la misma bolsa movimientos tan disímiles como el de Brasil, Egipto, Tailandia, Filipinas. No son novedosas estas teorías. Tienen mucho con lo conspirativo, que está el imperio manejando los hilos
de los diferentes movimientos. Muchas veces se señaló a Gene Sharp, una especie de gurú de la lucha no violenta en Estados Unidos, como estando detrás de estos movimientos. Creo que bastante más contradictorio. Además, la lucha que en el informe se señalaba entre democracia y golpes de Estado, por eso se mencionó en el informe también la cantidad de golpes de Estado, es algo que abarca concretamente el sudeste asiático, Tailandia, Filipinas, Indonesia, Taiwán, que tuvo que ver con la Guerra Fría. Yo creo que estos movimientos son genuinos, que por supuesto Estados Unidos en muchos casos se monta sobre ellos, claro. Hay ONGs que se montan sobre ellos, de eso no cabe la menor duda, pero es como quitarle legitimidad. ¿Quién puede determinar qué movimiento es genuino o no? Pero bueno, por eso, ese es el tema, es amplio, ¿no? para debatir. Lo cierto es que hoy prácticamente no encontramos conflicto interno de un país, sobre todo cuando este conflicto amenaza la estabilidad del gobierno, donde no tenga lazos internacionales, lazos externos en cuanto a los intereses en juego, y muchas veces intereses que son los que están en condiciones de definir esta contienda. Hay algo que nos había quedado inclusive cuando hablamos del tema de estos movimientos especulativos financieros, que era la cuestión cuánto tienen de económico y cuánto tienen de político. Evidentemente tienen mucho de político en la intención y económico en la instrumentación, por esto que decía, de la lógica que tiene hoy el movimiento del capital internacional, pero evidentemente lo político está muy vinculado y a veces, es cierto, coincide, se cruzan con este análisis. Yo creo que hay que prestar atención porque a veces en el siglo XX han aparecido cosas que no se pueden comparar con las que estaban pasando cuando existía, bueno, ni hablar en la Guerra Fría o en los 90. Me parece que hay un cambio que hay que observar, por lo menos. No, van a tener que seguir debatiendo. Exacto. Bueno, Félix, contanos si ya hay muchísimos mensajes tenemos, no los vamos a poder leer todos. Dicho sea de paso, Telma, le pido disculpas a Melissa Fernández, que es nuestra traductora de señas, porque voy a tener que apurarme muchísimo y seguramente ella también. Así que haremos lo que no pierda tiempo, Félix, lea los mensajes. Como usted. Ricardo de Caballito dice, nos manda un saludo grande a los tres. Fabián de Neuquén felicita por el programa. María de Montserrat, la invitada, dice que fue un lujo. Alberto de los Hornos nos felicita por el programa, dice que cada vez le gusta más. Y atención porque acierta con la incógnita, al igual que Susana y Julio de Travesía. Dice que es espectacular el informe de los fondos buitre y acierta con la incógnita. El que no acierta es Matías de Miramar, que dice que es Rosa de Luxemburgo, pero para él le damos más datos de la incógnita. Segunda, Taylor, segunda. Ahí está. Vamos. Más datos de la incógnita. En 1925 vuelve a París, donde a lo largo de 3 años publicó su obra poética. Tras algunos años retornó a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y su marido y su hija están confinados en un campo de concentración del estalinismo. Su esposo más tarde es fusilado, sin dinero, con una hija en un orfanato que luego muere. Nuestro personaje es enviado a un campo de trabajo donde se ahorcaría en 1941. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 y 4535 0709. Ya volvemos.